España. Boletín Oficial del Estado. Miércoles 14 de enero de 2026. Hoy nos sumergimos en las páginas que escriben el día a día del país. Vamos a ver cómo se elige a un fiscal jefe, qué perfil se busca para trabajar en la Moncloa y cómo se gastan 33 millones de euros en una sola obra en Murcia. Descubriremos por qué el tejido de un uniforme policial puede tener una certificación ecológica, cómo se intenta mantener alerta a los vigilantes de seguridad de un aeropuerto y qué pasa cuando un ciudadano declara la guerra jurídica a un correo electrónico. Es una radiografía del poder y su funcionamiento. Desde las decisiones que se toman en los despachos más altos hasta los conflictos que surgen a ras de suelo, como la batalla por instalar un parque eólico en Zaragoza. Todo está aquí, documentado. Es el guión de cómo opera el Estado, y vamos a analizarlo. A dedo, hay todo un procedimiento detrás. Así es, y es un procedimiento diseñado, o al menos esa es la intención, para garantizar cierta objetividad. Se abre una convocatoria interna y se pide que la propuesta final de la Fiscalía General del Estado sea motivada. Motivada. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que no basta con decir elijo a esta persona. No. Tienen que adjuntar la lista de todos los que se han presentado con sus méritos. O sea que hay que justificar la elección frente a las otras opciones. Eso es. Y además se pide opinión a otros órganos, al fiscal de sala y al Consejo Fiscal. Suena a un sistema de contrapesos. La pregunta es, ¿funciona en la práctica como un filtro real o es más bien un trámite formal para vestir una decisión ya tomada? Esa es la cuestión clave. En teoría, es un intento de aportar transparencia y meritocracia a nombramientos que son cruciales para el sistema judicial. Obliga a que la decisión, al menos, deje un rastro de papel y una justificación pública. Ya. En la práctica, la capacidad de la persona titular de la Fiscalía General para elegir a su equipo sigue siendo muy amplia, pero bueno, este mecanismo le fuerza a argumentar su elección, lo que ya es un control en sí mismo. De la cúpula judicial saltamos a la cúpula del gobierno, una plaza en el complejo de la Moncloa, y si el nombramiento del fiscal era sobre el procedimiento, aquí lo interesante es el perfil que buscan. Los requisitos son una declaración de intenciones. Totalmente. Piden, por supuesto, elevados conocimientos jurídicos, pero eso solo es el principio. La lista es fascinante. Sí. Experiencia en protocolo y ceremonial del Estado, en preparación de viajes y cumbres, relaciones internacionales, comunicación, gestión de proyectos. Espera, que hay una que me ha dejado pensando. Piden explícitamente experiencia en liderazgo transformador. Sí, Esa frase parece sacada de la biografía de un CEO de Silicon Valley, no del BOE. ¿Qué significa transformar en un entorno tan reglado como la administración pública? fíjate, es un síntoma de cómo el lenguaje y las expectativas del sector privado se van filtrando en el público. Ya no se busca solo un gestor que mantenga la maquinaria en funcionamiento. Se busca a alguien que teóricamente la cambie, la modernice. Claro, Es el reflejo de una presión constante por la eficiencia y la innovación. pero choca un poco. Una se pregunta si es una intención real o si esa transformación se queda en el PowerPoint, porque la inercia de la burocracia es muy poderosa. Desde luego. Además de ese liderazgo, piden inglés y francés a nivel alto, y se valoran otros idiomas. El retrato es el de un superfuncionario políglota, diplomático y con mentalidad startup. Exacto. Un perfil muy alejado del funcionario de ventanilla que a veces tenemos en mente. Y este movimiento de perfiles no es solo para los altos cargos. ¿Ah, no? No, en el mismo boletín vemos cómo se gestiona la movilidad en la Policía Nacional con plazas para jefaturas en Madrid o Valencia. Y hay un detalle interesante. Si un funcionario de, por ejemplo, un ministerio, aprueba para entrar en la policía, no pierde su plaza original. ¿Cómo funciona eso? Pasa una situación que se llama excedencia por prestación de servicio en el sector público. En la práctica, es como si el Estado tuviera un banquillo de talento. Puede mover sus piezas más valiosas de un cuerpo a otro para cubrir necesidades. Ujú. Sin que esa persona tenga que arriesgar toda su carrera. Justo. Es un mecanismo de flexibilidad interna. Es decir, que el Estado puede mover a sus jugadores estrella sin que nadie pierda su casilla de salida. Y hablando de jugadores y piezas valiosas, algunas cuestan mucho dinero. Muchísimo. Vayamos a Murcia, donde hay un proyecto que nos da una idea de las cifras que se manejan a diario. Sí, hablamos de una licitación para un proyecto en San Esteban por más de 33 millones de euros. 33 millones. Es una cifra que se nos escapa de las manos. Pero cuando empiezas a desglosar el presupuesto, la historia cambia. Hay 5,6 millones para cimentaciones, 4,5 para la estructura,
Pero de repente te encuentras una partida que te descoloca. ¿Cuál? Más de 1,6 millones de euros para el proyecto de arqueología. Ahí está la clave. Un presupuesto de obra pública nos está contando la historia oculta del lugar. Ese 1,5 millones no es un capricho, es una obligación legal. Claro. Si vas a construir en un sitio con potencial arqueológico, la ley te obliga a financiar la excavación, el estudio y la preservación de lo que se encuentre. Es el precio de construir sobre la historia. Es increíble. La burocracia de una obra nos revela las capas del pasado. Y no solo eso, también nos habla del futuro. Casi 1 millón para paisajismo y más de medio millón para gestión de residuos. Pero lo más interesante es de dónde viene el dinero. Exacto. En las cláusulas se especifica que es una actuación financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los fondos europeos. Sí, y se exige que en la obra figure el emblema de la UE con la frase «Financiado por la Unión Europea, Next Generation EU». Ahí lo tenemos. Así es como una decisión macroeconómica tomada en Bruselas para responder a una pandemia acaba literalmente pagando el estudio de unos restos arqueológicos en el sureste de España. Es la prueba tangible de esa conexión. Ujú. Y esa conexión entre las grandes políticas y los detalles más pequeños la vemos también en algo mucho más modesto. Pasamos de una obra de 33 millones a una licitación para comprar tela para uniformes. Un cambio de escala importante, ¿sí? Se licitan lotes para pantalones, polos, cinturones, pero aquí lo revelador no es el qué, sino el cómo se decide el ganador. Los criterios de adjudicación. Eso es. El precio, como es lógico, es lo que más pesa, un 80% de la nota final. Pero aquí viene lo interesante. Hay un 15% que depende de un criterio medioambiental. ¿Ah, sí? Sí, se dan puntos extras si el tejido tiene la certificación ecológica estándar 100 por Oecotex o una similar. Pero seamos un poco cínicas. Con un 80% del peso en el precio, ¿ese 15% ecológico tiene alguna posibilidad real de cambiar quién gana el contrato? ¿O es más bien un gesto, una forma de greenwashing burocrático? Es una pregunta muy pertinente. Es posible que en muchos casos la empresa con el precio más bajo gane igualmente. Sin embargo, no hay que subestimar su efecto. A ver. Primero, en licitaciones muy reñidas, ese 15% puede ser el factor decisivo. Y segundo, y quizás más importante, envía una señal al mercado. ¿Qué señal? Le dice a los fabricantes textiles, ojo, si queréis contratar con la administración, más os vale empezar a certificar vuestros productos como sostenibles. El poder de compra del Estado se usa como una palanca para impulsar un cambio en la industria, entendido. No es solo la compra en sí, sino el mensaje que se lanza. Y de la tela de los uniformes a las normativas que nos afectan cuando volamos. El BOE también regula aspectos increíblemente específicos de la seguridad en los aeropuertos. Muchísimo. Por ejemplo, se aclara que un avión que viene de fuera de la UE se considera no seguro a efectos de inspección incluso si ha hecho una escala en, digamos, París. No se da nada por sentado. Nada. La cadena de seguridad tiene que ser completa. Y hay un detalle sobre los escáneres de rayos X que parece de película. Habla de los sistemas TIP. Sí, es fascinante. El sistema TIP, que significa Threat Image Projection, proyecta imágenes ficticias de amenazas, una pistola, un explosivo, sobre el equipaje real que está pasando por el escáner. Ajá. El objetivo es mantener al operador de seguridad constantemente alerta y evaluar su rendimiento. O sea que el vigilante nunca sabe si la amenaza que está viendo en la pantalla es real o una simulación del sistema. Es una prueba continua. Justo. Es una forma de combatir la complacencia, que es el mayor enemigo de la seguridad. Claro. Porque después de ver miles de maletas sin nada, es fácil bajar la guardia. Este sistema obliga a mantener la concentración al máximo nivel en todo momento. Es pura psicología aplicada a la seguridad. Y de la seguridad en el aire, a las disputas en la tierra. Hay una resolución sobre un concepto que suena un poco extraño. La propiedad horizontal tumbada. Suena raro, pero es muy común en las urbanizaciones de chalets. La propiedad horizontal es la que rige en un bloque de pisos. Cada uno es dueño de su piso, pero las escaleras, el ascensor, la fachada, son comunes. Sí. Pues la tumbada aplica esa misma lógica a una urbanización de chalets. Cada uno es dueño de su casa, pero el suelo sobre el que se asientan todas, las calles, los jardines, es un elemento común. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué llega esto al BOE?
El problema es que a veces se utiliza esta figura como un truco para saltarse las normativas urbanísticas. Imagina que tienes una parcela grande donde solo te dejan construir una casa. Vale, En lugar de dividirla en parcelas más pequeñas, lo que se llama segregación, y que podría estar prohibido, creas una propiedad horizontal tumbada y construyes varios chalets. Formalmente sigue siendo una única parcela. es una especie de atajo legal. Y la resolución que vemos intenta ponerle coto, ¿no? Exacto. Aclara que en este régimen el suelo tiene que ser siempre un elemento común, que no se puede disfrazar una división real del terreno. Ya. Precisamente, es un ejemplo perfecto de cómo la ley siempre va un paso por detrás de la realidad del mercado inmobiliario, intentando tapar los agujeros que la picaresca va encontrando. Ya hablando de disputas y de gente que siente que sus derechos son vulnerados, hay una queja de un ciudadano que es casi poética en su contundencia. Ha conseguido que su problema llegue hasta el BOE. Sí, es la historia de una persona que reclama algo tan básico como que no le dieron una copia de un documento que firmó, lo que le provoca, según sus palabras, una grave indefensión. Y es aquí donde lanza una afirmación rotunda. La leo textualmente porque no tiene desperdicio. La fecha del correo electrónico no es prueba en derecho. Todo el correo electrónico no tiene validez jurídica, no entro a valorarlo. Es una declaración de guerra total contra la modernidad administrativa, un choque de trenes. Totalmente. Por un lado, una administración que funciona cada vez más por email. Por otro, un ciudadano que se aferra a la seguridad jurídica del papel, de la copia física, del sello. Y en el fondo, tiene parte de razón. Bueno, aunque un email puede ser una prueba en un juicio, su validez puede ser cuestionada mucho más fácilmente que un documento firmado y sellado. Lo que esta queja pone sobre la mesa es un problema fundamental. ¿Cómo garantizamos los derechos de siempre en un mundo digital? Y de una queja individual pasamos a un conflicto colectivo. El último gran tema del día, el territorio y la energía. Sí, la declaración de impacto ambiental para 2 parques eólicos en Zaragoza, Sitión y Silvano. Aquí el documento no es solo una autorización, es el acta final de una batalla. Por un lado, el promotor, que quiere instalar decenas de aerogeneradores y que durante el proceso incluso los cambia por modelos más potentes. Más grandes, claro. Sí, de hasta 7 megavatios cada uno. Por otro lado, un frente de oposición muy variado. Ahí está lo interesante, en las alegaciones. Aparece el Sindicato de Riegos de la zona, que se queja de que los cables de evacuación de la energía atraviesan sus terrenos. Y la respuesta del promotor es oro puro. Es una frase que lo dice todo. No presentan una alternativa, no la estudian, simplemente dicen que están en conversaciones con el sindicato y que por tanto no ven necesario analizar la alternativa de soterrar los cables. Lo que nos está diciendo es que la negociación de verdad, la que importa, ocurre fuera de los documentos oficiales. Eso es. En despachos o en reuniones a puerta cerrada, el BOE solo recoge el resultado final, la foto finis de esa negociación. Exacto. Y la lista de los que se oponen es un mapa de los intereses en juego. Están asociaciones ecologistas como Amigos de la Tierra o Ecologistas en Acción, pero también una muy específica, la Asociación para el Estudio de los Murciélagos, preocupada por el impacto en estas especies. Y, por supuesto, propietarios particulares. Es la cristalización de un conflicto moderno, la necesidad de energía renovable, que todos defendemos en abstracto, frente a la protección de la biodiversidad, los intereses de la agricultura local y los derechos de propiedad de la gente que vive allí. El procedimiento de evaluación ambiental es el campo de batalla donde se libran estas tensiones. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué nos dice este día en la vida de un país? Hemos visto cómo se nombra la élite del Estado, cómo fluyen millones de euros de Europa a una excavación arqueológica, las reglas invisibles que nos protegen en un aeropuerto y la lucha por cada palmo de terreno. Nos dice que el Estado es una maquinaria complejísima que nunca se detiene y que a pesar de su opacidad aparente, gran parte de su funcionamiento queda registrado día a día de forma pública. Cada licitación, cada nombramiento, cada declaración de impacto ambiental es una pieza del puzzle. Un puzzle gigantesco y, a veces, hay que decirlo, increíblemente árido. Desde luego, el volumen de información es abrumador. Pero esto nos lleva a una última reflexión. En una época en la que nos ahogamos en información, en tweets, en noticias de última hora, ¿qué valor tiene un registro oficial tan exhaustivo y centralizado como este? Y la pregunta que quizás sea más inquietante, ¿con todo este material disponible públicamente para fiscalizar al poder? ¿Quién, aparte de los directamente implicados, se toma realmente el tiempo de leerlo?